Amén, mis hermanos. ¿Cómo está Christ Family Español? ¿Cómo está Christ Family Español? Amén. El Señor está en medio de nosotros, hermanos. Amén. Amén. Muy agradecido de poder estar acá, ver vuestros rostros, contentos de tener a Cristín de regreso, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos de ver a Cristín ya recuperada? Creo que el más contento es José, ¿no? Amén. Y qué privilegio predicar la palabra y meditar en ella. Estamos terminando el libro de Hebreos el día de hoy, me parece. Estamos terminando el libro de Hebreos después de un largo tiempo, pero ha sido un tiempo muy provechoso. Yo te voy a pedir que vayamos a la palabra del Señor, al último capítulo de Hebreos. Y en el último capítulo de Hebreos vamos a leer del verso 20 al 25, que es la bendición pastoral de parte del escritor de Hebreos a aquella amada iglesia. Y dice la palabra del Señor así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Oremos, hermanos, ahora que la palabra del Señor va a ser predicada. Padre santo, bueno y misericordioso, Dios de toda verdad, Dios de toda misericordia y de toda compasión, Señor, mira a tus hijos, Señor, que están reunidos el día de hoy. Mira a tu pueblo que se ha congregado, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por tu promesa de estar acá, Señor, la cual siempre es verdadera, siempre es fiel. Gracias por tu Espíritu, el que nos sustenta en medio, Dios mío, Señor, de las aflicciones. Te pido, Dios mío, que ministres especialmente a aquellos, Señor, que están desanimados, aquellos que están enfermos. Dios mío, de que a través de tu Espíritu, Señor, y usándonos a nosotros también, podamos ser de bendición a nuestros hermanos en estos tiempos peligrosos en los cuales vivimos. Señor, y ahora que tu palabra también va a ser abierta, dame, Dios mío, Señor, la claridad, la unción, Señor, para predicarla, Señor, con autoridad, con amor, y a tu pueblo en el importante ministerio de escuchar la palabra, que también, Padre Santo, la atiendan con atención y mansedumbre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Así que, como anunciábamos, el último sermón en el libro de Hebreos. ¿Y cómo ha pasado el tiempo? Porque cuando empezamos a predicar el libro de Hebreos, yo no era ni siquiera pastor aquí en la iglesia. Ya han pasado varios meses en los cuales hemos estado meditando, y qué bendición. Para mí ha sido una bendición, personalmente hablando, meditar en las verdades de este libro. Ciertamente, cuando oímos hablar de los hebreos y de las exhortaciones que el Señor les hace a ellos, una palabra surge en nuestras mentes: la apostasía, que era una tentación que ellos estaban enfrentando. Generalmente la actitud de uno cuando oye de que alguien está apostatando de la fe o abandonando la fe es: ¿cómo es posible que alguien haga eso si Cristo es tan precioso? Pero, hermanos, lo que los hermanos de Hebreos estaban pasando era una situación bien complicada y difícil. El dilema que ellos enfrentaban era, hermanos, el retener su fe en medio de prisiones, en medio de burlas, en medio de grandes tribulaciones. Nos dice el capítulo 10, verso 32:
pastor de Hebreos les recuerda y les dice: hermanos, acuérdense en los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, ustedes sostuvieron gran combate de padecimiento a través de vituperios, tribulaciones, fueron hechos espectáculo, y por otra parte llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. De los presos también os compadeciste, y del despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Ahora es una cosa el decir: yo voy a estar firme y fiel al Señor siempre. Pero ¿qué pasa cuando se empiezan a burlar de nosotros? ¿Qué pasa cuando empezamos a padecer por causa del Evangelio? ¿Qué pasa cuando empiezan a hacer espectáculo de nosotros? ¿Qué pasa cuando nos empiezan a despojar de nuestros bienes? Ese era el dilema de los hebreos, y estaban siendo tentados a regresar, fíjate, ni siquiera al mundo, sino a una religión familiar más segura, menos peligrosa y menos controversial que el cristianismo. Ahora, déjame decirte algo que tengo en mi corazón. Históricamente, el cristianismo no es una religión segura y no es una religión sin controversia. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Cristo, hermanos, es, hermanos, alguien que vino a predicar un mensaje controversial y de escándalo al mundo. O sea que en el cristianismo nosotros encontramos refugio en Cristo, pero para con el mundo sabemos de que vamos a ser perseguidos. Así que la tentación de los hebreos es regresar hacia el judaísmo, que en aquellos momentos era algo más seguro y menos controversial. A ellos los estaban despojando de sus bienes y se estaban burlando de ellos, lo cual nos debe llevar a nosotros a preguntarnos lo siguiente: ¿cómo estaríamos nosotros en nuestra fe si llega ese a ser el caso? De que el padecimiento, la persecución, el espectáculo que hagan de nosotros, el vituperio que suframos por nuestra fe, llegue hasta el punto de prisión o de embargo de nuestros bienes. ¿Verdad que nuestra fe seguirá estando firme, pública y abierta en Cristo Jesús? Ojalá que nuestra fe venga, esté preparada para sufrir esos embates. Y el libro de Hebreos, creo yo, viene y una de las preguntas que contesta es: ¿cómo nosotros podemos perseverar en medio de tiempos tan peligrosos? Yo creo que estamos viviendo tiempos peligrosos. Quizás nuestros peligros no lleguen al punto de los hebreos todavía. Quizás no nos estén embargando las propiedades. Pero hermanos, la iglesia cristiana, hay mucha gente en este país que para ellos nosotros somos un espectáculo. Ya hay vituperios, ya hay persecuciones, ya hay aflicciones que sufrimos como hermanos, parte del cuerpo de Cristo. Y entonces el reto que nosotros venimos y enfrentamos es cómo nosotros vamos a perseverar en estos tiempos, y si el Señor no lo permita o Él está en su voluntad permitirlo, ¿qué pasa si los tiempos se ponen aún más peligrosos? Ese era el reto de los hebreos y es el reto de nosotros el día de hoy. Nosotros vemos, estamos viviendo en medio de una pandemia, y cualquiera que sea la opinión personal de la pandemia, eso ha causado desestabilidad, ha causado desempleo, ha causado enfermedad y ha causado muerte. Ha causado tristeza y desánimo en muchos, porque no nos podemos reunir con las libertades que teníamos antes. Hay muchos que no han podido regresar a reunirse, hay otros que no han querido. Las autoridades civiles han complicado esto en algunos lugares de este país, en donde han prohibido a las iglesias reunirse o aún cantar las alabanzas a Dios. En medio de esto, ¿cómo nosotros podemos, hermanos, perseverar? ¿Cómo nosotros podemos estar firmes? ¿Cómo nosotros podemos tener la mirada puesta en el Señor y no retroceder? Creo que el libro de Hebreos utiliza un ataque de 3 frentes en contra de la incredulidad. 3 frentes en contra de la incredulidad, para desbaratar la incredulidad, el miedo en nuestros corazones. Y el primer frente que utiliza claramente el escritor de Hebreos es
la exaltación de la persona y la obra de Cristo Jesús. Eso, hermanos, tiene que estar claro en nuestras almas y en nuestras mentes si nosotros vamos a perseverar en tiempos peligrosos. Porque si Cristo es pequeño y si Cristo es meramente un ídolo más en el panteón de muchos ídolos, en donde está nuestra comodidad, nuestra casa, nuestra familia y también nuestro Jesús, entonces cuando los tiempos se vengan a volver peligrosos, se nos va a presentar la tentación y nos va a tocar la puerta. ¿Para qué? Para que cambiemos nuestra fe en Cristo Jesús. No tenemos ni siquiera que irnos al mundo. Simplemente que nuestra fe se convierta en una religión sin compromiso, sin fervor, una religión sosa, hermanos, que no tenga a Cristo como centro. El escritor de Hebreos lo primero que hace es recordarle a los hebreos quién es Cristo. Cristo es descrito como el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de la sustancia de Dios. Eso es lo que es Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos, no es el protagonista de una película de Semana Santa. Es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que a pesar de que Él es, hermanos, la imagen misma de la sustancia de Dios, Él vino y purgó nuestros pecados a través del sacrificio de sí mismo. Y luego, hermanos, en los primeros capítulos de Hebreos, una y otra vez, el Espíritu Santo empieza a desbaratar la religión de los hebreos para que ellos entiendan que Cristo es superior. Cristo es mejor que los profetas porque Él es la última palabra de Dios. Aunque Dios habló de muchas veces y de muchas maneras, ahora nos habla a través de su Hijo. Cristo es mejor que los ángeles porque ¿a quién de los ángeles vino Dios y le dijo: mi hijo eres tú? Cristo es más grande que Moisés porque Moisés fue fiel sobre la casa de Dios como siervo, pero Cristo fue fiel sobre la casa de Dios, que somos nosotros, amén, como hijo. Cristo es mayor que Josué, porque Josué no pudo entrar al pueblo al reposo. Cristo nos ha entrado al reposo. Cristo es el más grande sacerdote, porque Él es perteneciente a un orden distinto, el orden de Melquisedec, un orden de sacerdotes eternos que ministran efectivamente, no como los sacerdotes de Leví, hermanos, que ministraban y tenían que ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. No, Cristo Jesús es perfecto, hermanos, y Él viene y ministra por nosotros sin cansarse. La palabra del Señor nos dice que Cristo no solo es el mejor sacerdote, sino Cristo, hermanos, es también la mejor ofrenda, el mejor sacrificio, porque es imposible, que dice Hebreos, que la sangre de los toros y los machos cabríos pueden quitar el pecado. No pueden. Por lo tanto, Cristo viene. Y cuando entra al mundo, ¿qué es lo que dice? Ofrenda y sacrificio no quisiste, vengo Dios a hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí, hermanos. Y Cristo se ofrece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, una y otra vez, el escritor de Hebreos viene, hermanos, y utiliza esta estrategia. En primer lugar, levantar la persona y la obra de Cristo para que ellos se den cuenta que cuando ellos están queriendo regresar, están retrocediendo a una religión sin Cristo, están cometiendo un error monumental, colosal y fatal. Porque Cristo es superior. Cristo es más grande que todas esas cosas que mencionábamos. Ahora nosotros no somos hebreos, ¿verdad? La mayoría de nosotros, creo que no hay nadie, ¿verdad? No sé, quizás alguno. Pero hermanos, experimentalmente nosotros debemos respondernos esa pregunta. Si Cristo es experimentalmente lo más grande que yo tengo, si Cristo es más grande que mi casa, si Cristo es más grande que mis ahorros, si Cristo es más grande que mi salud, si Cristo es más grande que mi familia, más importante que mi vida misma. Porque ¿sabes por qué?
Porque si hay otras cosas más importantes que Cristo, supremas que Cristo en nuestra religión, en nuestra manera de creer, ¿qué crees que va a suceder cuando vengan tiempos de persecución? ¿Qué crees que va a suceder cuando vengan momentos de peligro? Cuando vengan momentos de, hermanos, que seamos hechos espectáculo o que nos quieran pedir nuestras propiedades. Lo que va a suceder, si Cristo no es mucho para nosotros, entonces, hermanos, nosotros vamos a empezar a contemplar la posibilidad de regresarnos a algo distinto, a una fe que no sea controversial, a una fe que no sea peligrosa. Por eso, hermanos, nosotros debemos de preguntarnos eso: ¿es Cristo bello para nosotros? ¿Es Cristo excelso para mí? ¿Es Cristo importante para mí? ¿Es la hermosura de Cristo irresistible para mí? ¿Es el oír hablar de Él? ¿Es el estar en su día? ¿Es el compartir con su cuerpo? ¿Es el disfrutar de su espíritu? ¿Es el cantar los cantos del Hijo de Dios? Algo que llena y persuade mi alma a que Cristo es más importante que la vida misma. El Señor lo dijo: el que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por amor de mí la ganará. Así que, hermanos amados, en tiempos de peligro no estamos invocando la falta de prudencia ni el desacato a nada, pero en tiempos, hermanos, de peligro nosotros debemos de ser valientes, debemos de tener valor, hermanos, porque la iglesia de Cristo Jesús, hermanos, tiene a Cristo como cabeza. De tal manera que esto es lo primero, hermanos, que el escritor de Hebreos hace. Levanta la persona de Cristo y luego en el capítulo 12 lo viene y dice: y ahora pongan la mirada en Él, porque esta es la única manera de correr la vida cristiana. Pongan la mirada en el alfa y la omega. Pongan la mirada en el cordero y en el león que es Cristo. Pongan la mirada en el autor y consumador de la fe. Porque si ponemos la mirada en el Partido Republicano y el Partido Demócrata y en CNN y en Fox o en las opiniones de fake, hermanos, nos vamos a intimidar, nos vamos a perder, nos vamos a tropezar, nos vamos a distraer, nos vamos a enojar. Pero esta iglesia que estaba viviendo en tiempos peligrosos y estaba siendo presionada en su fe, es llamada en primer lugar a poner la mirada en Cristo Jesús y no moverla para ningún lado. Hermanos, y nosotros estamos llamados a esto: a fijar la mirada en el Señor, a fascinarnos con la persona de Cristo Jesús, a embelezarnos con Él, a ponerlo enfrente y darnos cuenta de que con la supremacía, la belleza, la santidad, la grandeza, la majestad de Cristo, todas las demás cosas pierden su valor, palidecen comparado, hermanos, a la belleza de nuestro Señor. Ahora, en segundo lugar, el escritor de Hebreos hace algo. Después de haber presentado, hermanos, la persona de Cristo de una manera tan magistral, porque, hermanos, no deja piedra sin darle vuelta para decir: miren, Cristo es mejor que todo y es supremo en todo. A la vez que Él hace eso, Él empieza en el segundo frente de ataque en contra de la incredulidad. El primero es la supremacía y la belleza de Cristo. El segundo ataque en contra de la incredulidad son advertencias de parte de Dios como Padre, a las cuales nosotros hacemos bien en estar atentos. Hebreos también es un libro de advertencias. Es un libro que magnifica a la persona de Cristo, y en medio de eso, hermanos, el Espíritu Santo empieza a advertir. La primera advertencia, hermanos, ya sería suficiente. Él viene y dice: mirad que atendáis con más diligencia al que habla, para que no deslicéis. Ahora, nota cómo el Espíritu Santo conecta el no oír la palabra de Dios con deslizar.
Hay una conexión en dejar de escuchar al que habla, y el que habla es Cristo, porque Él es la última palabra de Dios. Hay una conexión, hermanos, innegable en la Biblia con dejar de escuchar al que habla y empezarnos a deslizar espiritualmente. Esa es una advertencia en el libro de Hebreos, a la cual nosotros hacemos bien en atender. Hermanos, una vez y otra vez y otra vez, el Señor se acerca con su pueblo a decirle: oye, pueblo mío. Nosotros a veces nos cuesta enfocarnos y poner atención. Y aquí una vez más en Hebreos hay una advertencia, hermanos, a que atendamos al que habla, a que escuchemos la voz del que habla, que es Cristo. Y esto no significa, hermanos, que estamos oyendo simplemente porque me llegó, ¿verdad?, un video de 3 minutos y cómo me gustó, ¿verdad?, a través de WhatsApp. No es suficiente. Yo creo que lo que está hablando es, hermanos, de la palabra que se predica a través de la iglesia, en donde el Señor nos tiene, hermanos, para nuestro crecimiento y cuidado espiritual. A eso nosotros debemos atender. Y si el enemigo, hermanos, utiliza maneras para distraernos, porque está este ruido por allá y está esta protesta por acá y está la elección para allá, y estoy yo dejando de escuchar la voz de mi Cristo, yo debo oír esta advertencia y decir: el Señor, mi Padre, me está diciendo que no deje oír, porque voy a empezar a deslizar. Ahora alguien pudiera decir: ah, pastor, eso le pasa a los recién convertidos. Pero yo ya tengo 30 años de ser cristiano, yo crecí en el evangelio. No, yo no me voy a deslizar. Eso generalmente lo dice alguien que está a punto de deslizarse. Por eso el Señor, hermanos, como un padre, viene y nos dice: escucha. Advierte el Señor también en contra de la incredulidad. En Hebreos 3 Él viene y dice: mirad, hijos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y uno se pudiera preguntar: pero ¿cómo? ¿Cómo puede haber un corazón malo de incredulidad? Y aquí todos nos conocemos, todos nos amamos, todos somos buenos cristianos. Hermanos, este es un mensaje predicado a una iglesia. La incredulidad, hermanos, pasa de poquito en poquito. Cuando siente uno, va dando pasos de cinismo y que yo no sé si eso es verdad, yo no muy creo. Y hermanos, en épocas peligrosas el pueblo puede permitir que raíces de incredulidad empiecen a echar, hermanos, raíces más profundas y que empiecen a brotar. Y el Señor, hermanos, viene y nos pide que nosotros luchemos en contra de la incredulidad de nuestros corazones. Yo no sé si tú lo has experimentado, yo no sé si yo me estoy revelando demasiado aquí, pero hay momentos, hermanos, en que parece que la incredulidad le está ganando la batalla a uno. Y uno empieza a cuestionarse cosas. Y tiene que venirse delante de Dios, hermanos, y pedir perdón y decirle: Señor, como dijeron los discípulos, ayuda a mi incredulidad. Porque tantas cosas que uno oye, tantas opiniones que hay por aquí y por allá, el odio que nosotros vemos, hermanos, correr por nuestras calles, empieza, hermanos, a afectar el corazón. Y ahí es donde debemos de nosotros venir y apropiarnos de esos medios de gracia que Dios nos da para ayudar nuestra incredulidad. La iglesia es un precioso medio de gracia para ayudar nuestra incredulidad. La oración, el escuchar la palabra de Dios con fe. El Señor les advierte también a los hebreos en contra de la apostasía. ¿Qué palabra? Esa es una mala palabra para el cristiano. Generalmente cuando uno piensa en apostasía, piensa en el prójimo. Tal vez aquel que lo veo medio frío, pero yo no. Yo estoy bien, yo sé en quién he creído. Pero el Señor dice: mirad, porque es imposible que si tú fuiste iluminado y gustaste del don celestial y recaes, seas otra vez renovado para arrepentimiento. Ahora, hermanos, si tú me preguntas a mí si la salvación se pierde, tú me puedes preguntar 1000 veces la misma pregunta y mil veces te voy a decir la misma respuesta: la salvación no se pierde,
porque fue asegurada por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si tú me preguntas que las advertencias de Dios se deben tomar en serio, yo también te voy a responder que sí se deben de tomar en serio. Y que si nosotros creemos estar firme, miremos que no caigamos. Y no permitamos, hermanos, que a raíz de incredulidad venga y empiece a aferrarse a nuestros corazones. Una de las condiciones de los hombres en el tiempo del fin es la siguiente, de acuerdo a la palabra, y tú la sabes: el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Muchos que decían dar la vida por Cristo, muchos que decían: ese es mi Señor, ese es mi Dios. Pero cuando las cosas empezaron a poner difíciles, en el caso de los hebreos, cuando, hermanos, les empezaron a pedir los títulos de propiedad, cuando empezaron a decir: bueno, el pastor se va a la cárcel, entonces dijeron: no, aquí la cosa está muy fea. Y empezaron a retroceder. Ahora nosotros, hermanos, nosotros mismos, quizás en nuestro caminar cristiano, hemos tenido momentos de retroceso espiritual. Momentos en que nosotros sentimos que hemos dado pasos hacia atrás. Pero aquí estar hablando, hermanos, de retroceder en nuestra fe en el Hijo de Dios. Y eso, hermanos, es peligrosísimo. Porque solo en Cristo hay salvación. Ahora, la palabra del Señor dice algo. Cuando Él hace todas las advertencias acerca de estas condiciones peligrosas para el cuerpo de Cristo, Él viene, hermanos, y hace una clarificación. Él viene y dice lo siguiente: hermanos, en cuanto a vosotros, yo estoy persuadido de cosas mejores y cosas que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Entonces uno pudiera decir: ¿y por qué me metió miedo? ¿Por qué me advirtió y por qué me asustó? Si ahora dice de que está persuadido de cosas mejores. Sabes, hermanos, nosotros que somos padres, que a veces les hablamos duro a nuestros hijos y les hablamos serio, y esa es una muestra de amor del Padre. Y, hermanos, la razón es porque nosotros necesitamos que se nos hable claro y que se nos hable directo. Y en medio de tiempos peligrosos, la mirada debe estar puesta en Cristo Jesús, en su supremacía, en la suficiencia de su sacrificio. Y debemos oír las advertencias de nuestro Padre Celestial para que, hermanos, nuestro corazón no se enfríe en nuestros afectos para con Cristo y no empecemos a dar paso a la incredulidad. Es la segunda manera en la cual el escritor de Hebreos viene y nos enseña a perseverar en tiempos peligrosos. Nos llama también, esta es parte del segundo frente de ataque, a vivir una vida de amor y de obediencia. Amor y obediencia. Déjame preguntarte: ¿tú ves amor en las calles? ¿Tú ves amor en la sociedad? No se intoxica uno con tanto odio que hay, hermanos. Nadie parece ya caerse bien, ¿no? Y uno ve, hermanos, aún entre cristianos, la manera que se hablan, la manera que se tratan. Ciertamente el mundo, la desunión entre las razas, hermanos, la desunión y los ataques entre los partidos políticos. Y uno viene, hermanos, y dice: pero qué terrible. En medio de eso, ¿cuál es el llamado de Dios para el cristiano en tiempos peligrosos? Ámense los unos a los otros. Permanezca el amor fraternal. Continúense amando los unos a los otros. Contemplen y estimúlense al bien y a las buenas obras. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Busquen cómo hacerse el bien. Estimúlense. Porque en los tiempos del fin el amor de muchos se enfriará. Y por lo tanto, si ustedes van a perseverar, estimulen su amor a Dios
y estimulen el amor los unos con los otros. El Señor llama a la obediencia. Y hay también un espíritu de rebelión y desobediencia. Rebelión y desobediencia en contra del presidente, rebelión y desobediencia en contra de los maestros, de los policías, todo lo que es autoridad, hay que rebelarse y no hacer caso. Eso incluye a los pastores. ¿Qué me importa lo que dijo? Yo voy a hacer lo que yo quiera. Sin embargo, el Señor viene y dice: obedezcan a los pastores. Obedezcan y sujétense a ellos. Hermanos, el evangelio es y siempre ha sido contracultural. Y en medio de tiempos peligrosos, hermanos, nosotros vamos a decir no a quitar la mirada de Cristo. Lo vamos a seguir poniendo en Cristo. Sí a oír el evangelio y a predicar el evangelio, porque es lo único en lo que el hombre puede encontrar salvación. Sí a las advertencias de Dios, que como amante Padre Celestial nos instruye de los peligros que hay a nuestro alrededor y en nuestro corazón mismo. Sí al amor y sí a la obediencia. Porque en los tiempos del fin también la palabra dice que los hombres van a llenarse de iniquidad, de desobediencia y de rebelión. Parte de las señales del fin. Ahora me fascina cómo termina el libro de Hebreos. Porque el Señor ha hablado, hermanos, acerca de la persona y belleza de Cristo. Y ha hablado acerca, hermanos, de las advertencias de Dios como amante Padre, de los peligros que nosotros enfrentamos. Y esto sería suficiente si se quedara ahí, creo yo, de que nosotros saliéramos un poquito regañados. Ay, está dura la cosa, pastor. Si yo apenas vine hoy, si yo tengo temor, si mi fe está tambaleando, si yo no sé ni siquiera qué pensar, y usted nos está hablando de estas advertencias y de permanecer. Pero escucha, hermanos, este tercer frente de ataque para perseverar en medio de tiempos peligrosos. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Yo te pregunto, en medio de este tiempo que estamos viviendo, ¿quién es el que nos pastorea, hermano? ¿Quién es el gran pastor de las ovejas? Nos sentimos como ovejitas a veces, en medio de una manada de lobos. Aquí en el mismo libro de Hebreos se nos ha puesto el ejemplo en Hebreos 11 de los héroes de la fe, que eran hombres como nosotros. Se nos puso el ejemplo de Enoc, de Abraham, de Moisés. Luego, hermanos, se nos dijo que recordáramos de los pastores que un día nos anunciaron el evangelio para imitar su fe. Eso ayuda, eso nos inspira. Luego se nos ha dicho de que obedezcamos a los pastores que el Señor ha puesto sobre nosotros, que seamos sujetos, porque eso nos conviene. Pero aquí el Señor viene, hermanos, y da un tremendo consuelo y una tremenda bendición para que nosotros perseveremos en tiempos peligrosos. Y es esta: en medio de los tiempos en que vivimos, en medio de la pandemia, en medio de la crisis social y política, el pueblo del Señor es pastoreado por el gran pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús. Él nos pastorea, hermanos, Él nos cuida. A nosotros como pastores, hermanos, el trabajo de pastor, yo te lo voy a decir, probablemente tú lo sabes. Si no lo sabes, te lo cuento, es bien difícil. Porque nosotros lloramos con las ovejas, reímos con las ovejas. A veces le tenemos que decir adiós a una oveja que se quiere ir. A veces que tenemos que enterrar a una oveja, hermanos, que el Señor decide llevársela. Mientras lidiamos con nuestras propias debilidades. Que fuera de ti, si solo fuéramos nosotros los que estuviéramos guiándote,
que fuera de nosotros, si no tuviéramos alguien arriba de nosotros que nos da autoridad y nos consuela. Ese es el gran consuelo, la gran bendición, hermanos, que nos anuncia Hebreos capítulo 13, verso 20. En medio de este clima en que vivimos, Cristo no ha dejado de pastorearnos. Él está completamente consciente de aquel que está enfermo de COVID-19, de aquel que está teniendo dudas, de aquel que está desanimado, de aquel que ya no puede más, de aquel que su corazón se le llena de miedo y de temor. Si es oveja del Señor, hermanos, Él se ha acogido a aquel pastor que dijo: yo soy el buen pastor, mi vida yo doy por las ovejas, y por eso me ama mi Padre, porque mi vida nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Miren qué gran consuelo, hermanos, el saber de que Cristo es el que nos pastorea. Qué gran consuelo. En segundo lugar, esto forma parte del tercer frente, los consuelos del Evangelio. Qué gran consuelo. Para mí lo es, yo espero que lo sea para ti. Lo siguiente: qué gran consuelo es saber de que el Dios de paz, el que resucitó a Cristo entre los muertos, el que lo ha puesto, hermanos, como el gran pastor sobre nosotros, ese mismo Dios nos está haciendo a nosotros aptos para toda buena obra y hacer su voluntad. Así que si cuando tú estabas oyendo de las advertencias, tú dijiste: no, yo no puedo, yo me siento muy débil, yo me siento demasiado desanimado, yo tengo una palabra de consuelo. Si tú has creído en el verdadero Dios y has puesto tu mirada en Cristo, la palabra de Dios dice que ese mismo Dios no te deja y está trabajando en ti, está haciéndote apto, y Él te va a dar la fortaleza, Él te va a levantar, Él te va a dar la fuerza, Él te va a ayudar, Él te va a auxiliar con su gracia, hermanos, porque Él ha interpuesto su nombre como pacto y como promesa y juramento. Él va a ser tu Dios y nosotros vamos a ser su pueblo, y Él nos va a hacer aptos para toda buena obra. Sí, pastor, entonces Dios me va a dar la fuerza. Dios nos va a dar la fuerza. ¿Y qué pasa cuando me siento sola? Él va a ser tu compañía. ¿Y qué pasa cuando yo siento que ya no doy más? Él va a ser tu fortaleza. A veces siento que ya no puedo obedecer, que la carga que llevo sobre mí es demasiada. Hermanos, el Señor nos dice, la palabra del Señor, Él, hermanos, nos va a hacer aptos para toda buena obra para hacer su voluntad por Jesucristo. El Señor está trabajando en nosotros, hermanos, y por eso el débil puede decir: ¿qué? Fuerte soy. El débil puede decir: fuerte soy, porque el Señor está con nosotros. Yo vi hace muchos años una película que se llamaba El Oso, una película sin diálogo. Se llama El Oso, de un osito que es huérfano y trata de sobrevivir en el paraje salvaje en Alaska. O sea, no tiene muchas posibilidades de sobrevivir el osito, ¿no? Un osito pequeñito de meses, y él anda buscando cómo alimentarse, y él anda buscando cómo sobrevivir, pero está solo en este mundo. Y de repente un jaguar le echa los ojos al osito, le pela los dientes, hermanos, y empieza a buscarlo. Y el osito trata de huir, y el osito trata de escapar, y al fin lo acorrala en un río al osito, y viene el jaguar acercándose. ¿Y sabe lo que pasa? El osito se para en sus dos patitas y empieza a gruñir. Un gruñido que no asusta, pero a nadie, ¿no? Sin embargo, el jaguar ve al osito, hermanos, y se empieza a retirar como con miedo. Y luego la cámara enfoca, y que si detrás del osito hay un oso como de 9 pies de estatura, con las fauces así de abiertas, hermanos, listo para desbaratar al jaguar.
¿Qué uso esta ilustración, hermanos? Nosotros, en nuestras propias fuerzas, no podemos perseverar en tiempos peligrosos. Nosotros dejados a nuestra propia fidelidad, nosotros abandonados a nuestra propia justicia, hermanos, vamos a pegar la carrera también. Pero como Dios ha prometido que Jesucristo es el que nos pastorea, y como Dios ha dicho que Él va a hacer en nosotros y va a crear la aptitud para obedecer toda buena obra y hacer su voluntad en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia, mira, yo no estoy tratando de ser un cheerleader acá, yo estoy, hermanos, transmitiéndote el corazón de Dios. Nosotros, hermanos, vamos a perseverar. Nosotros, hermanos, vamos a sobrevivir los tiempos peligrosos, porque Dios está con nosotros. Por eso el libro de Hebreos, hermanos, ya yéndose el pastor, ya cerrándole la puerta, los hermanos diciéndole, ok, hermano, ya. Él viene y dice para acabar, hermanos, os ruego que soporten la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Y nosotros debemos decir, Señor, a tus exhortaciones, Señor, si tu hijo no me va a pastorear, Señor, y si tú, Señor, vas a provocar en mí el querer como el hacer, exhórtame, Señor, que estoy aquí para oírte. Así que, mis amados hermanos, ¿cómo perseveramos en medio de tiempos peligrosos? Los ojos puestos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, en nadie ni en nada más. Los oídos atentos, hermanos, a la voz de nuestro Padre y a sus advertencias, y el corazón consolado, porque sabemos de que Cristo nos pastorea y de que Él, hermanos, está haciéndonos aptos para hacer su voluntad. Amén. Demos nuestros ojos un momentito. Estamos con mis hermanos en español practicando ese libro de Orando con los ojos abiertos. Y una de las cosas que hemos aprendido es a orar con completa transparencia delante de Dios, ¿no es cierto? Hablar con sinceridad. Así que en esta hora, hermanos, si hemos estado tristes, digámosle al Señor, Señor, he estado triste, Señor. Señor, me he sentido lleno de temor. Señor, he vacilado cuando veo el futuro, Señor. Cuando considero la pérdida de trabajo. Cuando veo hermanos cercanos míos caer enfermos. Señor, mi corazón se acongoja, teme. Padre, cuando veo las ordenanzas de no ir a la iglesia, Señor, también yo, Señor, digo, tal vez sea lo mejor. Pero cuando, Señor, tú me llamas a tu palabra, y tú me exhortas a la valentía, y tú, Padre Santo, Señor, me pides que fije mis ojos en Cristo Jesús. Señor, este lugar en donde nos reunimos se vuelve tan seguro, se vuelve tan necesario, se vuelve tan amado, Señor. Y mis hermanos, Señor, se vuelven tan cercanos a nuestros corazones. Así que, Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre Santo, Señor. Entendemos que tu pueblo, Señor, en el pasado ha pasado crisis, Señor, espectacularmente mayores, Señor, pero esta es nuestra crisis. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des valor, Señor, que a la vez que actuamos con prudencia, Señor, pongas denuedo en nuestro corazón, porque el que va delante de nosotros es un león. Es el león de la tribu de Judá. Y nosotros sabemos cómo, Señor, esto termina. Y termina con ese león siendo coronado, triunfante, victorioso. Y nosotros triunfantes y victoriosos con él. Gracias te damos, Señor, por tus misericordias. Gracias por pastorear, Señor, a este rebaño de ovejitas débiles y tímidas. Pero somos tus ovejas, somos tu pueblo. Ayúdanos, Señor,
en el nombre de Jesús. Y no retrocederemos, Señor. En el nombre de Cristo ponemos estas peticiones. Amén, Señor. Y amén. Amén.